Hola muchachos. Ok, entonces vamos a continuar con la teoría del curso. Recuerden que esta semana comenzaba la teoría oficial, es decir, esta semana retomábamos la teoría, siendo las 2 semanas anteriores pensadas para repasar un poco. Entonces, sobre los ejercicios de repaso, recuerden que quedó solamente faltando el último. Espero que ya lo hayan resuelto. Yo dije que lo iba a resolver en clase, pero como ya ha pasado tanto tiempo, no lo voy a resolver. Espero que lo hayan hecho. Además, para eso tenían el espacio de la asesoría el martes. Entonces voy a comenzar directamente con la teoría. Vamos entonces al documento donde escribo. Ok, entonces la última clase sobre teoría, ¿en dónde quedamos? Bueno, recuerden que ya hablamos sobre derivadas parciales e introducimos un tema importante que era el concepto de diferenciabilidad. Entonces, diferenciabilidad es diferente a decir que las derivadas parciales existen. Sí, el hecho de que las derivadas parciales existan es un concepto o un hecho bastante débil en el sentido de que, por ejemplo, la existencia de derivadas parciales, solamente eso, no implica que haya plano tangente en un cierto punto. Es decir, yo puedo tener una función tal que en un cierto punto las derivadas parciales existan, pero aún así no tener plano tangente ahí. Otra cosa insatisfactoria sobre las derivadas parciales es que una función en un cierto punto puede tener derivadas parciales sin siquiera ser continua. Eso sí es horrible, porque recuerden que en el caso de las funciones de variable real, pues cualquier función derivable, o sea, para cualquier función cuya derivada existe, pues esta tenía que ser continua. La función original tenía que ser continua. Entonces, si eso no se corresponde con el hecho de que la existencia de derivadas parciales no implica continuidad en el caso de varias variables. Hacer un ejemplo de una función cuyas derivadas parciales existan pero no sea continua, sí es sencillo. Ustedes pueden tomar, por ejemplo, una función de R2 a R que sea digamos igual a 1 sobre el eje X y sobre el eje Y, ¿cierto? Esto me está diciendo que la función es siempre 1 en el eje X y esto me está diciendo que la función es siempre 1 en el eje Y. Y pueden pedir que sea 0 fuera de los dos ejes coordenados. Es decir, si X es diferente de 0 y Y es diferente de 0. Entonces, fuera de los dos ejes coordenados, la función va a ser 0.
Esa función evidentemente no es continua. Es fácil ver que eso no es continuo. Y también es fácil ver que las derivadas parciales, perdón, existen. ¿Por qué? Porque las derivadas parciales, recuerden que simplemente está midiendo la razón de cambio en las direcciones X y Y. Y esta, bueno, perdón, quiero decir, las derivadas parciales existen en todos los puntos. Eso es más o menos fácil de ver. Pero la función no es continua, por ejemplo, en el eje X, por ejemplo, en el eje Y, o más sencillamente en el origen, digamos. ¿Sí? Centrémonos en el origen. Entonces, en el origen, si se fijan, las derivadas parciales existen y son cero. ¿Por qué? Porque tanto en la dirección X como en la dirección Y, la función es constante, ¿cierto? F vale 1, tanto a la derecha como a la izquierda de 0, y también tanto arriba como abajo de 0. Entonces, si me aproximo a 0 por por las direcciones horizontales o verticales, la función siempre es constante y por tanto sus derivadas parciales ahí en 0, 0 son 0. Entonces existen. Sin embargo, la función no es continua en 0. Porque si yo me aproximo a 0, digamos por el eje X, entonces me estoy aproximando por valores de la función o por puntos, por puntos del dominio, perdón, en donde la función vale 1. Ahora, si yo me aproximo a 0, por ejemplo, por la línea y igual a x o por cualquier otra línea que no sea uno de los ejes coordenados, me estoy acercando a 0 a través de puntos en donde la función vale 0. Entonces, definitivamente la función no es continua y sin embargo las derivadas parciales, digamos en 0, 0, existen. De hecho, las derivadas parciales existen en cualquier punto. Eso es un ejercicio sencillo. Entonces, el concepto de derivada parcial es un concepto muy débil. ¿Sí? No tiene muchas implicaciones. No implica ni que hay plano tangente, ni implica continuidad de la función original. Entonces, para remediar ese problema, lo que habíamos hecho era introducir un concepto más fuerte, y era el concepto de diferenciabilidad o derivabilidad. Entonces, vamos a decir que una función f definida en R2 o en un abierto U de R2 a R se llama diferenciable en un punto del dominio si pasaban dos cosas. La primera es que las derivadas parciales existen, es lo que dice acá. Y la segunda es que el límite a continuación existe, ese límite de acá. Entonces, vamos a borrar eso que tengo ahí molestando. Listo. Entonces, si ese límite extraño existe, vamos a decir que la función es derivable. Ya vuelvo a esa definición. Antes de volver a la definición, permítanme recordar entonces cómo habíamos definido el plano tangente a la gráfica de una función derivable. Bueno, aquí no lo dice, pero f tiene que ser derivable o diferenciable, ¿sí? En el sentido anterior, en el sentido que tenemos acá arriba. Entonces, cuando f es diferenciable, su plano tangente
en el punto x0, y0 va a ser definido de esta forma de acá. Recuerden que esta fórmula ya la hemos usado, la usamos un par de veces en la solución de los ejercicios del taller de repaso. Ok, entonces, volviendo a la definición de diferenciable, observen que ese numerador es precisamente la diferencia entre la imagen de la función en un punto cerca a x0 y y0, o sea, en el punto en cuestión, en el punto que nos interesa, menos la imagen del plano en ese mismo punto de xy. Es decir, ahí estamos comparando para puntos cercanos a x0 y y0, estamos comparando qué tan cerca están la imagen de la función y la imagen del plano. Entonces vamos a decir que la función es derivable cuando el plano tangente y la función son muy parecidos en el punto x0 y y0, perdón. ¿Qué tan parecidos? Pues tan parecidos como para que la diferencia entre los dos dividido por la diferencia entre los puntos, es decir, por la norma de la diferencia de los puntos, se va para cero. Si recuerden que en el caso real, uno quería que una función fuera derivable en un cierto punto, cuando localmente la imagen de la función en ese punto, en un intervalo muy pequeñito, parecía una recta, o sea, era muy parecida a la recta tangente. Entonces es equivalente o es análogo el concepto de diferenciación en el caso de dos variables. Vamos a decir que la función es derivable o diferenciable en un punto cuando en una vecindad o en un círculo o en un abierto muy pequeñito alrededor de x0 y y0, la gráfica de la función parece un plano, o sea, parece, sí, plano, una superficie plana. Eso rigurosamente se dice así, o se escribe así, diciendo que la diferencia entre la gráfica y el plano es muy chiquita. ¿Qué tan chiquita? Pues es del orden de la norma de la diferencia de los puntos. Muy bien. Entonces eso de ahí es el concepto de diferenciación. Listo. Entonces, antes de pasar a, bueno, en realidad no lo vamos a tratar mucho, pero antes digamos, de seguir con el orden que tenemos acá, permítanme definir qué es la derivada entonces de una función, porque ya definimos qué era o qué significaba que una función fuera diferenciable, pero no hemos definido cuál es su derivada. ¿Cierto? Recuerden que en el caso real, uno define primero qué es una función derivable o diferenciable y después uno define la derivada. Entonces ya sabemos en este caso, en el caso de varias variables, qué es una función derivable. Ahora vamos a definir la derivada. Entonces definición. Voy a estar volviendo continuamente acá porque a veces me quedo sin internet y no me doy cuenta. Entonces definición. CAF. Entonces recuerden, el dominio puede ser o bien R2 o simplemente un abierto de R2, o sea, un subconjunto abierto de R2, perdón. AR diferenciable en un cierto punto, x0, y0, por supuesto del dominio.
de U o de R2, dependiendo si estamos trabajando con todo R2 o solamente con uno. Entonces definimos la derivada de f en ese punto en cuestión como entonces en el caso real la derivada era un número. Si era un número que era un cierto límite por allá. En este caso, cuando tenemos una función de dos variables, la derivada no va a ser un número, sino un vector. Y el vector es lo que tal vez algunos están anticipando, va a ser la derivada parcial con respecto a x de la función en x0 y y0 y la derivada parcial con respecto a y de la función en el punto x0 y y0. Antes de seguir, quiero a ver cómo se hace esto. Tal vez así. Listo, muy bien. Ahí metí una página entre los dos. Listo. Entonces, ¿por qué esta definición? Por lo siguiente. Entonces, ¿por qué esto es una definición natural? Entonces, a ver, recordemos cuál era la definición que teníamos en el caso real. Entonces, en el caso real, cuando digo caso real me refiero a caso de función definida en los reales o en un conjunto de los reales. Entonces, en ese caso, si el límite, digamos, cuando h se va a 0, de f de x0, o mejor pongamos para que sea igual que antes. A ver, antes qué notación usaba. Entonces aquí pongamos límite cuando x se va a x0 de f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Entonces, si ese límite existe, eso se llamaba, perdón, eso se decía, perdón, que la función f era derivable. Y su derivada se definía como este límite. Sí, eso de ahí por definición era la derivada en f. Observen que esto es equivalente a decir que el límite cuando x se va a x0 de la resta de o entre f de x menos f de x0 sobre x menos x0 menos f' de x es igual a 0. ¿Qué hice? Simplemente agarré este f' de x y lo pasé a la izquierda. F' de x es un número, ¿cierto? Es un número constante, no depende de... Ah, perdón, es que aquí tengo x y es x0. Si estamos con la derivada en x0. X0 es el que está fijo. Entonces acá abajo también lo corrijo. Entonces x0 está quieto, su derivada es un cierto número que está quieto. Entonces lo puedo pasar a la izquierda y entra al límite, porque las constantes entran y salen del límite sin ningún problema.
Ok, entonces decir que la función es derivable en x0 es lo mismo que decir que existe un número que cumple eso de acá. Pero eso de ahí es lo mismo que decir. Entonces ahora eso que está adentro voy a escribirlo como f de x menos f de x0 menos x menos x0 por f' de x0 sobre x menos x0. Ese paréntesis ya no me sirve. Igual a 0. Listo. Entonces repito, una función real se dice derivable si existe un número f' de x0 tal que este límite de acá es 0. Y este número que tengo acá es lo que se conoce como la derivada. Observen la analogía en el caso de varias variables. Entonces vamos a copiar el límite de arriba, que sería bastante extraño. Y ahora pongamos, entonces, caso de varias variables. Bueno, yo estoy diciendo varias variables cuando en realidad solamente estamos hablando de dos. Pero creo que la próxima clase ya vamos a empezar a hablar de varias variables. Bueno, la próxima o dentro de 2 clases, ya vamos a empezar a hablar de varias variables. En realidad el paso de 2 variables a varias variables es casi que inmediato. Si lo único medio extraño es la regla de la cadena. De resto todo funciona igual. Listo, entonces caso de varias variables. Entonces en ese caso, yo les definí diferenciabilidad de la siguiente forma. F era diferenciable cuando ese límite de aquí existía y valía 0. Fíjense que en el caso real, la función se llama diferenciable cuando ese límite de acá existe y vale 0. Ahora, en el caso de varias variables, eso es lo mismo que decir que el límite cuando x, y se va a x0, y0, de. Entonces eso que está arriba vamos a escribirlo así. Antes de seguir, observen que esto que tengo acá señalado en rojo es un número por un número más un número por un número. Entonces eso de ahí yo lo puedo escribir de la siguiente forma. El vector cuyas componentes son las derivadas parciales en el punto en cuestión, producto punto, el vector cuyas derivadas, cuyas componentes son x menos x0 y y menos y0. Sí, pues el producto punto de esos dos es este por este más este por este, que es justamente lo que tengo acá abajo. Entonces, voy a reescribir esto como f de xy menos f de x0, y0 menos, ¿sí? Este menos lo cojo para este y después lo meto acá. Y entonces voy a escribir esto, solo que voy a escribirlo al revés. Como el producto interno es conmutativo, no hay ningún problema. Te voy a escribir primero x menos x0 y y menos y0 y después las derivadas parciales. Listo. Entonces nuestra definición de diferenciabilidad es decir que una función f es diferenciable cuando ese límite existe. Observen la analogía
con el caso real. Si era diferenciable cuando ese límite... de hecho, recuerden, a ver si recuerden... Aquí está, perdón. Sí, cuando el límite existe y es cero. Pensé que no lo había escrito. Cuando el límite existe y es cero. Bien, entonces vamos a poner el cero acá. Acá a la izquierda. Entonces ahora sí es evidente la analogía, fíjense. Aquí que tengo f de x menos f de x0 menos x menos x0 por el número que estoy buscando o que quiero definir como la derivada sobre x menos x0. Acá tengo algo parecido, tengo f de el punto por donde me aproximo menos f de el punto de referencia, ¿cierto? Este se corresponde con este se corresponde con este, menos. Entonces antes tenía el producto entre la diferencia entre el punto por donde me aproximo y el punto de referencia, por ese número que era la derivada, pero como ahora, pues ahora ya no estamos hablando de números, sino de vectores, entonces tengo el producto interno entre el vector de diferencias por un cierto vector, que es lo que estoy llamando, que es lo que llamé derivada, sobre, ya no puedo dividir entre la diferencia entre los dos puntos, porque los puntos son vectores y su diferencia es un vector y uno no puede dividir por vectores, entonces uno divide por la norma del vector. Entonces fíjense que este de acá es algo completamente análogo a esto de acá. Por lo tanto es natural definir esto de acá, ya que esto de acá se corresponde con esto de acá arriba, como la derivada de la función. ¿Sí? Entonces por eso es la definición de derivada de esa manera. ¿Cierto? Porque uno en principio podría definir la derivada como... sí, uno podría inventarse cosas como, ¿por qué no definir la derivada como esto de acá, por ejemplo? ¿Cierto? O por qué no definir la derivada como esto de acá, si el producto entre las dos derivadas parciales, etcétera. Por aquí tenemos una justificación, ¿cierto? De por qué algo bastante razonable es definirla como este vector de acá. Listo. Esa derivada es notación. Sí, ese vector de derivadas parciales vamos a notarlo así, ¿cierto? Entonces ese vector de derivadas parciales es lo que definimos como la derivada de la función y eso también va a ser llamado el gradiente de la función. En el punto x0 y y0. Sí, entonces el gradiente de la función se denota así. Listo. Ok, entonces la derivada de una función en varias variables, en dos variables en este caso, es simplemente un vector. Ahorita más tarde, ojalá que nos dé tiempo, vamos a
a mostrar una propiedad bastante interesante de ese vector. Listo, entonces lo siguiente que habíamos hecho eran ejemplos. Entonces teníamos 4 funciones acá y nos preguntaban si ellas eran diferenciables o no. Entonces fíjense que por ahora no tenemos herramientas. Bueno, hicimos uno de los 2 ejemplos. Perdón, hicimos un par de ejemplos, ¿cierto? Aquí está hecho el A y el B, creo, sí. No importa. O sea, no voy a repetir lo que dije antes, solamente voy a decir lo siguiente. Entonces fíjense que hasta ahora no tenemos herramientas para decir a priori o rápidamente cuando una función de 2 variables es diferenciable. ¿Por qué? Porque uno podría pensar, si existen las derivadas parciales, entonces ya yo sé que es diferenciable porque ese señor de acá lo estamos definiendo como una derivada. Eso no es así. El mero o la mera existencia de derivadas parciales o la sola existencia de derivadas parciales no implica que la función sea derivable. Si recuerden, derivable es que un cierto límite sea cero, este de acá, si que esto exista y sea cero, y en ese caso, entonces el vector de derivadas parciales se define como la derivada. Es posible, es posible que existan las derivadas parciales, pero que este límite no sea cero, o sea que eso no pase. Eso va a pasar, por ejemplo, con la función que les dije ahorita. ¿Dónde estaba? Esta de acá. Con esta de acá ustedes pueden verificar que las derivadas parciales existen, pero que aquel límite del cociente diferencial que tenemos arriba no tiende a cero. Por ejemplo, en el punto 0, 0. Listo. Entonces, no tenemos una herramienta a la mano para decir rápidamente cuándo una función es derivable o no. Entonces, este ejemplo que están viendo aquí en pantalla, que les dejé la última clase de verdad, no repaso. Entonces, uno lo puede hacer a mano. Sí, uno agarra A, B y C y los hace a mano. Con D, a ver, con D lo que pasa es que creo que no va a ser continua, tal vez. No sé, no importa. Sí, creo que esa función no es continua y por eso es que no va a ser derivable. De eso hablamos ahora. Lo que quiero mencionarles es que hay un criterio importantísimo eh, rápido que me dice cuándo una función es derivable. Entonces voy a escribir eso. Regálenme un segundo, por favor. Listo. Listo. Entonces, bueno, sí, aquí se ha hecho el D. Sí, entonces precisamente el D no va a ser diferenciable porque no es continuo. Entonces, como les dije ahorita hablamos de eso. Permítanme escribir el criterio que vamos a llamar teorema. Si es un resultado rápido que me dice cuándo una función es derivable o que me da razones suficientes para que una función sea derivable. Entonces, tenemos una función definido ya sea en todo R2 o en un abierto de R2 y sabemos que
sus derivadas parciales existen en un cierto punto del dominio y además suponga que las derivadas parciales son continuas alrededor de x0 y y0. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir lo siguiente. Tanto la derivada parcial con respecto a x como la derivada parcial con respecto a y, ¿cierto? Son funciones a dos variables. O sea, ellas agarran dos números y me devuelven otro número. Es decir, que sean continuos alrededor de x0 y y0, quiero decir que existe un conjunto A, digamos, que contiene a x0 y y0 abierto, y ahí ambas derivadas parciales son continuas. Entonces, bajo esas hipótesis, punto por acá, f es diferenciable en x0 y y0. En palabras, cuando tengo una función de dos variables a valor real, entonces una condición suficiente para que en un cierto punto del dominio la función sea derivable es que, además de que existan las derivadas parciales, estas sean continuas alrededor del punto. Entonces, tal vez eso de alrededor del punto es un poco confuso. Entonces, quedémonos mejor con el corolario, o sea, con la consecuencia del teorema siguiente, o el corolario siguiente, perdón. Entonces, si f está definida en todo R2, tiene derivadas parciales en todo R2, es decir, las derivadas parciales están definidas en toda parte y son funciones continuas. Entonces, f es diferenciable en todos los puntos de R2, en todo R2. Listo. Este es un resultado importante que creo que es el criterio más popular para decir cuándo una función es diferenciable. No lo vamos a demostrar. Sin embargo, los interesados pueden dar una mirada al libro. ¿Cuál libro? Un libro que yo agregué a nuestra carpeta de Drive. Ahora lo pueden encontrar. Entonces, volviendo a los ejemplos, ahora sí. Fíjense que con ese criterio
ya podemos decir rápidamente que que A, B y C son funciones derivables, no solamente porque sus derivadas parciales existen, sino porque además dichas derivadas son continuas. Obviamente, es cierto. Es evidente que las derivadas parciales son continuas. En la primera derivadas parciales van a ser 0, continua. En la segunda van a ser 1, continua. En la tercera van a ser funciones que dependen, de la forma polinomio por trigonométrica. Y esas funciones son evidentemente continuas. Entonces, en ambos casos las funciones en los tres casos las funciones son derivables o diferenciables. Para el caso de, lo que va a ocurrir es que esa función no es continua. Entonces, como no es continua, no va a ser diferenciable. Ahora, eso es algo que les he mencionado, pero no les he dicho por qué. Entonces, bueno, eso se lo dije antes del receso por el paro, pero vamos a volverlo a decir. Afirmación o teorema. Afirmación porque es bastante sencillo. Cualquier función diferenciable en el punto, digamos, x0, y0, implica continuidad. Pues, sí, límite. Sí, vamos a decir por qué. Fíjense, sí, el límite aquel es xy menos x0, y0, y ahora viene menos x menos x0, y menos y0, y ahora viene, recuerden, el gradiente o el vector de derivadas parciales en x0, y0, sobre, y aquí abajo viene la norma de la diferencia entre los dos puntos. Si eso es 0, entonces también va a ser 0 lo siguiente. Permítanme copiar y pegar. Perdón. Sí, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo, si este señor se va para 0, entonces con mayor razón se va para 0 ese mismo señor por este señor de acá. ¿Por qué? Porque de hecho ese señor de acá también se va para 0. Entonces eso de ahí se va para 0 con mayor razón. Pero esto de aquí es simplemente el límite del señor de arriba, ¿cierto? Porque se cancelan estos de acá y el señor de arriba es esto de acá. Un segundo, ya borro lo de abajo. Eso de ahí es 0.
Ahora, observen lo siguiente. Esto es igual a... Entonces yo voy a partir este límite, perdón, así. Primero vamos a agarrar esa primera resta. Y ahora el segundo menos. Entonces vamos a escribirlo simplemente así. ¿Cierto? Vamos a sacar el menos y el resto queda idéntico. Ahora, veamos el segundo lado, sí, el segundo término. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Aquí tengo un vector por otro vector. Recuerden que eso es producto punto. Este vector de acá, que es la derivada, está quietecito, ¿cierto? Eso es un vector fijo ahí en el plano, está fijo. Este vector de acá es un vector que se está yendo al vector 0. ¿Por qué? Porque la primera coordenada se acerca a 0 y la segunda también. Es como ese vector se acerca a 0, cuando yo lo multiplico por un vector fijo, dicho producto, o sea, dicho producto interno, se va para 0. Eso es verdad por 1000 razones. Es muy fácil de ver. Entonces esto de acá se va para 0. Un segundo. O sea que esto en realidad es el límite solamente de la primera parte. Listo. Es decir, este límite es 0. Pero decir que este límite es 0 es lo mismo que decir que la función es continua. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque estamos diciendo el límite cuando me acerco a x0 y es 0 de la función es igual a la función en x0 y es 0. Es lo mismo. Entonces, efectivamente, una función derivable es continua. Entonces, en el ejemplo de allá arriba, les decía que dicha función va a terminar no siendo diferenciable porque no es continua. Eso era un ejercicio para ustedes. Entonces, esa es una manera rápida también de decir cuando una función no es diferenciable. Listo. Entonces, esto esencialmente era como un repaso con algunas cosas nuevas, un par de cosas nuevas. Ok. Entonces lo que vamos a hacer ahora es hablar un poco sobre las propiedades de la derivada. Y si el tiempo nos permite, bueno, ya hacemos algunos ejemplos. Y si el tiempo nos permite, también hablamos de derivada direccional. Ok. Entonces recuerden que en el caso real, uno podía derivar sumas, uno podía derivar productos, sí, derivar restas, derivar cocientes, siempre que el denominador no fuera 0. En el caso de dos variables, eso también va a ser posible. Entonces lo que voy a hacer a continuación es escribir algunas propiedades que no voy a demostrar, pero que son sencillas de demostrar. Las demostraciones son casi que análogas al caso real sobre diferenciación. Y también voy a escribir la regla de la cadena, que es súper importante. Y como les dije ahorita, desafortunadamente esa regla de la cadena se vuelve un poquito fea cuando uno
empieza a hablar de funciones de varias variables con valores no en R, sino en Rn, digamos. Ok, entonces, algunas propiedades básicas de la derivada de funciones, o en de funciones, digamos, de R2 de un conjunto de R2 a R. Ok, entonces, para que la analogía sea más clara con R, permítanme introducir la siguiente notación que de hecho nos va a ser útil más adelante, porque es la notación que se usa cuando uno deriva funciones de Rn a Rm. Sí, porque eso del gradiente solamente se usa cuando la función tiene contradominio o imagen real. Entonces, notación, de hecho escribámosla acá arriba. Entonces, la derivada de la función o el gradiente de la función, vamos a escribirlo también como d de f en el punto x0 y y0. Repito, esa d se introduce para que sea más claro el parecido que hay con funciones de R en R y porque además este gradiente es útil o se usa en el caso de que la función tiene valor real, pero no se usa cuando la función tiene valor vector. Sí, valor vector, ya. Allá se usa D. Entonces vamos a introducir D desde ya. Entonces D de F es la derivada de la función, que es un vector. Entonces una primera propiedad es que si F, vamos a poner R2, SU ignorémoslo, pero también vale cuando la función tiene dominio más pequeño que R2. Pues si F es constante, entonces la derivada es siempre 0. En todas partes. 2. Bueno, esta primera es muy fácil de ver. Casi que inmediata. B o 2. Bueno, no voy a poner F de R2 en R2, F de R2 en R2, F de R2 en R2. Para no ser repetitivo, tengan en la cabeza que F siempre es una función de R2 en R2. Entonces, para toda C, constante real, vale lo siguiente. La derivada de la función CF en un punto x0 y y0 es C por la derivada de la función F en el punto x0 y y0. Es decir, las constantes salen de la derivada, del vector derivada. Eso también es fácil de ver. Perdón. C. La linealidad, perdón. Entonces, si ahora yo tengo dos funciones f y g, ambas de R2 en R, entonces la derivada de la suma en un punto x0 y y0 es la derivada de f en el punto
más la derivada de g en el punto. Recuerden, esto de acá y esto de acá son siempre vectores. Entonces aquí estamos diciendo que el vector correspondiente a la derivada de f más g es la suma de los vectores correspondientes a la derivada de f y el vector correspondiente a la derivada de g. Ok, entonces hasta acá esas tres propiedades son casi que inmediatas, obvias, sí. Una que ya no es tan obvia o tan directa, pero que sigue siendo verdad, es la del producto. Entonces, observen que si yo tengo dos funciones de R2 en R, pues yo las puedo multiplicar, ¿cierto? Puedo hacer el producto usual de f por g y obtengo, perdón, otra función de R2 en R. Puedo multiplicarlas porque tanto f como g asumen valor real. Entonces vale o tiene sentido multiplicarlas. Esta observación, que puede ser obvia para algunos de ustedes, la estoy haciendo porque cuando cambiemos a funciones que van de Rn a Rm, ya no vamos a poder multiplicar. Porque cuando el contradominio o la imagen es Rm, ya uno no puede multiplicar elementos de Rm, o no en el sentido usual, ¿cierto? O sea, uno no puede multiplicar dos funciones de Rn en Rm para obtener otra función de Rn en Rm. Entonces, este numeral D es válido solamente cuando las funciones tienen valor real. Entonces, eso ya lo voy a borrar. Entonces, esta dice así. Si yo considero ahora el producto de las funciones y agarro su derivada en el punto x0 y y0, voy a obtener lo mismo que obtenía en el caso real. Recuerden que en el caso real era una por la derivada de la otra más la derivada de la una por la otra. Entonces acá es la misma historia. Digamos, obtengo g de x0 y y0 por la derivada de la primera en x0 y y0 más primera por la derivada de la segunda en x0 y y0. Importante observar aquí lo siguiente. Esto es un vector, ¿cierto? Esta derivada es un vector. Lo que tengo a la derecha es un número por un vector más un número por un vector. ¿Sí? Entonces ambas cosas son vectores y esto es un vector. Ok, entonces esta es la regla del producto. La regla del cociente es también análoga. Digamos, E. Entonces, si G de x0, y0 es diferente de 0, entonces uno puede armarse del cociente de f sobre g y ese cociente va a tener una derivada que en el punto x0 y y0 va a ser lo mismo que en el caso real. El caso real era el denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador. Y esto se dividía por el denominador al cuadrado. De nuevo, es importante entender qué es esto de acá. Esto es un número, esto es un número y esto es un número. Mientras que los Ds son vectores.
Entonces aquí tengo número por vector, que es un vector, menos número por vector, que es otro vector. Entonces todo lo de arriba es un vector, lo de abajo es un número, por tanto esto es un vector. Como tiene que ser, ¿cierto? Porque eso está haciendo igual a la derivada, a una cierta derivada. Entonces tiene que ser un vector. Entonces miren, estas observaciones no solamente me están diciendo las igualdades, sino que me dicen además, si f es diferenciable o derivable, también lo es cualquier múltiplo constante de ella. Si f y g son diferenciables, entonces f más g también lo son, y su derivada es esto. También lo son, o también lo es f por g, y su derivada es esto. Y además, si g es diferente de 0 en el punto en cuestión, también va a ser derivable su cociente, y su derivada es esto de acá. Listo. Entonces, esto de acá no debería sorprender a nadie porque son cosas exactamente análogas a R. Entonces, la demostración no la vamos a hacer porque es bastante sencilla y es muy repetitiva. Sigamos entonces con la regla de la cadena. Entonces, la regla de la cadena, en este caso particular, toma una forma, digamos, agradable y análoga a R. Como ya les dije dos veces hoy, ya en el caso de función de Rn a Rm, la cosa se complica más. Sí, creo que es como la parte más feita que hay cuando uno habla de derivadas en varias variables. Sí, la regla de la cadena, de forma general. Pero por ahora la regla de la cadena no es tan fea. Si no va a ser tan fea. Entonces, regla de la cadena. Entonces dice así. Entonces, la regla de la cadena lo que me dice es, si yo compongo dos funciones derivables, obtengo otra función derivable, y la derivada de esa función compuesta es cierta cosa. Entonces, como estamos hablando de funciones de R2 en R, y hasta ahora solamente hemos trabajado, si ustedes ahora como estudiantes solo han trabajado con funciones de R en R y de R2 en R. Entonces lo que vamos a componer son funciones de R en R con funciones de R2 en R, ¿cierto? Creo que ya la próxima clase sí vamos a componer funciones más generales para poder demostrar el teorema de las derivadas direccionales, que es bastante interesante. Ok, entonces vamos a componer una función sea f de R en R y G va a ser de R2 en R. Entonces, observe que la compuesta entre F y G, o si están inconformes con esa notación o incómodos, pongan F de G, como suele hacerse. Eso es la compuesta. Tiene sentido, ¿cierto? Porque G agarra un vector de R2 y me devuelve un real. Y F tiene dominio real. Entonces eso tiene sentido. Entonces, y es una función que va de R2 a R. Entonces la regla de la cadena nos dice que si G es diferenciable en un cierto punto de su dominio,
y f es diferenciable en... Entonces, como lo que estamos haciendo es componiendo g con f, entonces lo que yo quiero que ocurra es que f sea diferenciable en g de x0 y y0. Entonces, en ese caso, f compuesto con g será diferenciable en x0, y0. Listo. Y además, la derivada de esa compuesta en el punto x0 y y0 va a ser igual a f' en g de x0 y y0 por la derivada de g en x0 y y0. Observen que cuando g es una función de reales a reales, esa d mayúscula de g se convierte en g' y queda lo mismo que uno aprende en el curso de cálculo 1. Observen también que esto de acá es un vector y esto es un número, ¿cierto? Porque f es una función de reales a reales. Entonces esto es la derivada de la función f en un cierto punto real, porque g es una función a valor real. Entonces esto es real o número por vector, entonces eso da un vector, tal y como tiene que ser, porque va a ser la derivada de la función f compuesta con g, que va de R2 en R. Entonces eso ahí es lo que me dice la regla de la cadena en el caso de R2 a R. Muy bien. Listo, entonces hagamos un ejemplo rápido para que vean que la regla de la cadena en realidad es algo que ya hemos usado varias veces implícitamente. Entonces la regla de la cadena en el caso de R2 a R es súper importante, sin embargo es algo que ya uno inconscientemente sabe. Entonces no tiene mucha gracia porque ya uno la sabe, ya se van a dar cuenta por qué digo eso. Cuando sí tiene mucha gracia es cuando las funciones son generales, o sea, cuando f y g son funciones con dominio arbitrario y contradominio arbitrario. Allá sí que es para nada obvio cómo derivar cosas. Entonces hagamos un ejemplo. Entonces encontrar la derivada de la función. Vale, pongamos una sencilla. F o H mejor. Eh,
x cuadrado, xy por seno de xy, digamos. ¿Sí? Entonces, uno, antes de, digamos, antes de la clase de hoy, o de la penúltima clase oficial, si uno quisiera encontrar las derivadas parciales de esto, ¿uno qué hacía? Entonces uno dice, bueno, para encontrar las derivadas parciales con respecto a x, pues yo trato a y como constante y opero. Entonces cuando y es constante, esto me queda, fíjense que aquí tengo el producto entre, digamos, esta función y esta función. Entonces cuando yo derivo con respecto a x, digamos la primera función, me queda y, la otra se queda igual, y ahora derivo con respecto a x la segunda función, y eso me va a dar y coseno de xy. Y esto es y seno de xy más xy cuadrado coseno de xy. Y la derivada con respecto a x, perdón, con respecto a y. Entonces, ¿cómo la encontramos? A ver si está bien esto, verifiquemos. Entonces, lo primero es y, lo segundo es sí, parece que está bien. Cuando yo derivo con respecto a y, el mismo truco. Entonces, digamos que considero que la función es esto por esto, y x es constante ahora, entonces me queda x seno de xy más xy por x coseno de xy. O sea, x seno de xy más x al cuadrado y coseno de xy. Entonces, eso de ahí es lo que uno ya sabe hacer, digamos, desde la antepenúltima clase, ¿cierto? Uno trata, cuando deriva con respecto a x, uno trata a y como fijo y deriva tal y como uno aprende en cálculo 1, y lo mismo con y. Veamos que la regla de la cadena y la regla del producto que escribimos ahorita, lo que están haciendo en realidad es justificar eso de ahí. Sí. Por otro lado, las reglas, o si quieren lo podemos ver solamente con la regla de la cadena. La regla de la cadena nos dice lo siguiente. Entonces, por un lado, observen que si h es xy seno de xy, entonces h en realidad se puede ver como f de g, donde g es xy y f de alguien, de x, digamos, es x por seno de x. ¿Cierto? Ojo, sí, a ver, dudé en poner x porque no quiero que confundan este x con este x. O sea, que estoy diciendo, f es una variable, una función, perdón, a una variable que vale esto de acá. G es una función a dos variables que vale esto de acá. X es solamente un parámetro que no tiene nada que ver con este x. Pueden poner aquí t, por ejemplo. Listo. Entonces la regla de la cadena me está diciendo lo siguiente.
La derivada, regla de la cadena, ahora sí nos dice lo siguiente. La derivada de h en el punto xy, como h es la compuesta entre f y g, va a ser la derivada de f. Bueno, en este caso es f' porque f es una función real, de valores reales a reales. Entonces va a ser la derivada en el punto g, xy, por la derivada de g, a ver si es de mayúscula, en el punto xy. ¿Pero esto quién es? Entonces fíjense. La derivada de f es fácil de calcular, es simplemente seno de x más x coseno de x. ¿Cierto? Repito, derivada de f es seno de x más x coseno de x. Bueno, permítanme escribir x, g de xy para que sea más claro. Sí, solamente reemplacé g de xy por lo que vale, que es xy, así lo estoy definiendo. Y ahora uso la derivada de f. Entonces la derivada de f, como les dije ahorita, es seno de x más x seno de x. O sea que esto es seno de xy más xy seno de xy. Ahora, la derivada de g en xy, ¿quién es la derivada? Pues la derivada de g, que es xy, es un vector cuya primera coordenada es la derivada con respecto a x y la segunda derivada es, y la segunda componente es la derivada con respecto a y. En este caso, la derivada con respecto a x es y la derivada con respecto a y es x. Entonces esto es simplemente y, x. O sea que al final me queda y seno de xy. Si me queda otro vector que es y seno de xy más xy cuadrado, seno de xy más, perdón, coma, x seno de xy más x cuadrado y seno de xy. Esto de acá, recuerden que es la derivada parcial de h, ¿cierto? La primera coordenada de la derivada es la derivada parcial con respecto a x y la segunda es la derivada parcial con respecto a y. Pero eso fue justamente lo que teníamos antes. Fíjense, antes, haciendo el razonamiento con lo que uno aprende de cálculo 1, lo que teníamos antes era simplemente esto de acá, o sea, la derivada parcial con respecto a x, y por seno de xy más xy cuadrado coseno de xy. Ah, qué tonto, es que la derivada está mal, ¿cierto? La derivada es x, perdón, la derivada es seno de xy más x coseno de x. Sí, repito, la derivada de f es seno de x más x coseno de x. Si pongámoslo por acá en rojo. Seno de x más x coseno de x. Perdón por ese error ahí. Entonces aquí en realidad tengo que corregir este señor y este señor y poner coseno. Listo. Entonces ahí sí está bien. Y ahora observen que esto es efectivamente lo mismo que teníamos antes. ¿Sí? Esto es igual a esto de acá y esto es igual a esto de acá. Entonces con esto lo que les quiero ilustrar
es que esta nueva regla de la cadena que tenemos acá, en realidad ya la conocíamos inconscientemente. Si es lo que uno viene haciendo desde siempre. Trata primero a y como constante y deriva con respecto a x usando las reglas usuales de cálculo 1 y después trata a x como constante, deriva con respecto a y usando las reglas usuales de cálculo 1. Sí, entonces por eso le dije que esta regla de cadena en este caso es medio sin gracia porque uno ya la conocía. ¿Sí? Va a tener muchísima gracia es cuando hablemos de funciones más generales. De hecho, cuando uno habla de funciones de R2 a R2, ya ahí la regla de la cadena deja de ser obvia. O sea, ya ahí uno no tiene ni idea de cómo derivar compuestas de funciones. Entonces eso va a ser importante. Ahí sí, la regla de la cadena, cuando pasemos a ese contexto. Muy bien. Listo. Bueno, no me va a dar tiempo de hablar de derivada direccional. Entonces lo que vamos a hacer la próxima clase es hablar de derivada direccional resulta que para demostrar el teorema fundamental de derivada direccional, uno tiene que usar reglas de la cadena en un contexto ya un poco más general. Entonces también vamos a aprovechar para en la próxima clase introducir ya funciones arbitrarias. Sí, entonces vamos a hablar de derivada direccional. Si quieren darle una mirada, perdón. Y entonces eso nos va a llevar a introducir funciones arbitrarias. Por funciones arbitrarias me refiero a funciones de un cierto dominio euclidiano, o digamos de un Rm a un Rn. El paso de funciones de R2 a R a funciones, si cómo se va de un lado a otro es inmediato. Lo que no es tan inmediato es cómo pasar de funciones de Rm a Rn a funciones de Rm a Rn. ¿Sí? De nuevo, lo que no es tan inmediato es la regla de la cadena. Eso siempre causa dificultades. Listo. Bueno, otra cosa, un consejo que les doy. Si no se acuerdan de su curso de álgebra lineal, deberían ir comenzando a repasar porque resulta que la derivada en el contexto general, o sea, en este contexto de acá, deja de ser un vector. Bueno, aquí sigue siendo un vector, la verdad, pero acá deja de ser un vector para convertirse en una matriz. Entonces, de vez en cuando, tal vez no en estas primeras clases, pero sí más adelante, sobre todo cuando hablemos de máximos y mínimos, vamos a usar resultados de álgebra lineal. Entonces sería bueno que si no se acuerdan, en caso de que no se acuerden, empezar a darle una mirada a eso. Listo, entonces voy a dejar por acá. Obviamente, no se debe haber muchísimos errores por ahí, ¿cierto? Porque como no están ustedes para corregirme, si eso debe estar lleno de errores, así como ahorita que me equivoqué y puse aquí seno en vez de coseno. Entonces disculpen por los errores. Bueno, debe haber muchos errores, pero no creo que haya errores tan graves. Ok, te voy a dejar por ahí y hablamos una próxima vez. Chao. Bueno, voy a pasar rápidamente por lo que hice hoy por si quieren tomar pantallazos. Entonces ahí comenzamos.
Bueno, esta de acá, recuerden que esto es el ejemplo de una función en donde esas cosas de acá existen, pero f no es continua. Y al no ser continua, tampoco es diferenciable. Entonces, este era el ejemplo de una función que tenía derivadas parciales, pero que no era diferenciable. Entonces, la existencia de derivadas parciales no basta para decir que la función es diferenciable. Ok. Listo. Entonces, ahora sí, adiós.